Verdaderos Colores, un programa que define nuestra realidad interior. Escucharás enseñanzas que te inspirarán en la introspección para mejorar tu mundo. Nuestro mundo interno, oh alma Nesama, elevará nuestros pensamientos y hará más profunda tu concientización interior. Bienvenidos ahora a su anfitrión Juan Vargas. Empezamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Juan Vargas y estos Verdaderos Colores. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en la audiencia de radiocr.net, Radio Costa Rica, transmitiendo de Costa Rica para el mundo y también a través del Facebook, que lo pueden encontrar como radiocr.net, el Facebook de radiocr.net, y también tenemos nuestro canal en YouTube, el canal Verdaderos Colores, donde pueden encontrar los diferentes programas que hemos venido presentando a lo largo de este tiempo. Así que usted entra a YouTube, busca el canal Verdaderos Colores y ahí puede ver nuestros programas, lo cual agradeceríamos que le dieran un like si así está bien, para seguir creciendo. Eso ayuda a la manera de propagación del programa y también para el beneficio del programa en sí. Les damos la bienvenida a nombre de todos nuestros auspiciadores y hoy vamos a tener un tema que, bueno, continúa dentro de lo mismo que hemos estado hablando, pero hoy vamos a ir un punto más a fondo. Hemos venido hablando de la necesidad de la introspección, de que el hombre, la única manera de que puede cambiar el mundo y puede cambiar su mundo es a través no de mirar hacia afuera y culpar los elementos externos, sino a través de una verdadera introspección. En el inicio del programa mencionamos que lo que buscamos es elevar la Neshama. ¿Qué es la Neshama? La Neshama es la parte del alma más elevada. El alma, podríamos decirlo, del hombre, lo que el hombre tiene, porque el hombre es un alma dentro de un cuerpo. Y dentro es el alma, es un alma divina, un alma inmortal que le fue dada de parte de Dios. Estuvo desde antes de que nosotros existiéramos, antes de la creación del mundo. En las almas fueron traídas y llevadas a un proceso y decir, bueno, vamos a usar estas almas para redimir el mundo. Y las almas aceptaron un contrato y por ende se decidió venir a la tierra. En pocas palabras, el alma firmó un contrato y dijo, esto es lo que vas a hacer, te va a tocar esta área, esta reparación, porque al mundo que vamos es un mundo de destrucción. Hay que partir de que el mundo no era perfecto. Hemos hablado muchas veces que hay una diferencia entre el jardín del Edén y la tierra. La tierra fue producto de una depravación o de una reelaboración de otros mundos cuyas cáscaras o cuyas partes quebradas vinieron a caer a la tierra, y eso es lo que hace la tierra. En realidad la tierra, como la describe el libro de Génesis, es como la debemos de entender cuando nos dice que la tierra estaba desordenada. No estaba ordenada. No fue en orden que estaba todo. Al contrario, estamos viendo la escena de un cuarto en completo desastre y en caos, que es lo que la palabra dice. Ahora, en el libro de Génesis hemos venido analizando y queremos profundizar y profundizar y profundizar, porque es un tema radical para entender la redención de la humanidad. El concepto de un pecado original es un concepto que ha sido enseñado por las religiones, pero no es el concepto de la Torah. Además, la Torah nunca menciona el pecado original. Hablamos la semana pasada de que el hombre, antes de venir a Adán, antes de ser formado, ya tenía una concepción interna del bien y del mal dentro de sí mismo. Cuando estuvieron en el jardín del Edén, estudiamos cómo la serpiente, que es una figura angelical, que se presentó, se apropiada en la serpiente y empezó a hablar con la mujer y le convenció de que si que comían del árbol que Dios había dicho que no comieran del bien y del mal, serían como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ambos comieron. Y eso hemos ido y venido y hemos repasado.
Lo que me quiero quedar en un punto hoy es, primero, número uno, noticia de la tierra, en el original del hebreo, lo hemos dicho, hay dos palabras que aparecen aquí. Y dice que la tierra, estaba tohu devohu, lo que quiere decir estaba en caos y en vaciedad. Hay un caos que causó una vaciedad. Esa vaciedad, algunos la denominan científicamente como el vacuum, como algo que quedó, un vacío completo de lo que existía. Pero al estar desordenada y vacía, el término de vohu, que es vacía, más bien significa algo que está para ser, o sea, el espacio para la reparación. En realidad, el mundo de Bevou lo denominan los sabios y los rabinos judíos como el mundo de la reparación. En otras palabras, todo tiene que ver con una reparación. Dios había creado 7 mundos anteriores con seres superiores, seres increíbles, mentes superiores, todo lo que ustedes puedan imaginarse, todo lo que han leído en los libros de ciencia ficción, ya existió, ya estuvo, ya fue, y para muchos lo he dicho, para muchos lo que es el futuro es el pasado. Y vamos a hablar de eso ahora también, porque en Dios, en el eterno Dios, no existe el concepto de pasado, presente y futuro. Pero vamos ahí. Vamos al punto de que, como lo denominan los sabios, el mundo del vacío se va a llamar se va a llamar el mundo o el sistema de la reparación. Y la palabra que se usa ahí es el tikkun. La palabra tikkun, que aparece en el libro hebreo, en la Torá, significa reparar. Y el concepto correcto es tikkun olam, que quiere decir reparación del universo. La Torá y los libros sagrados enseñan que todo el propósito de Hashem, nuestro Dios, el eterno, el soberano, el altísimo, el creador de todas las cosas, era simplemente venir a reparar lo que no se logró con los primeros mundos. Ahora, alguien dice, ¿y cómo Dios tan perfecto pudo haberse equivocado? No, Dios no se equivocó. Dios lo que hizo fue dar todas las posibilidades a seres superiores de poblar los diferentes mundos. Pero en todos esos mundos Dios no se satisfizo. Algo de esos mundos no satisfació a Dios y cada uno de esos 7 mundos fueron destruidos. Y es donde se viene el gran debate con los ángeles. Y bueno, y ahora vas a hacer una nueva creación. Y Dios dice, sí, tengo una nueva creación. Pero esta creación va a estar por debajo de los mundos que ya yo hice. Y los ángeles en ese consejo divino, porque hay que entender que cuando la Torá, y lo he dicho una vez y otra vez y otra vez, cuando la Torá menciona el nombre Elohim o Elohim en la Torá, que es el primera mención en Génesis, cuando dice que en un principio, no en el principio, en un principio creó Elohim. Elohim o Elohim es lo que vamos a denominar en alguna manera como Dios, pero la palabra Elohim tiene muchas connotaciones, representa un consejo divino, representa un consejo de jueces. De hecho, un consejo de jueces en la tierra es Elohim. La misma Torá expresa de que hay que respetar el derecho establecido por los jueces en la tierra y los llama Elohim. Y el rey David dice que nosotros somos Elohim porque tenemos características muy parecidas a esta esencia o esta característica de la divinidad. Pero debemos entender que no estamos hablando de 20 dioses, de 30 dioses, de 40 dioses, sino que lo que estamos viendo es que vamos a empezar a aprender y a conocer la naturaleza divina. Y desafortunadamente, nuestros primeros conceptos son bastante arcaicos, como decía la semana pasada, de cómo pensamos y cómo entendemos a Dios y cómo vemos todas estas cosas. Pero bien, partamos de un punto. Partimos del punto de que Javá y Adán y Javá fallaron. Enfrentaron un ángel muy astuto
que se apoderó la serpiente y los engañó. Ese era un ángel divino. Su nombre es el ángel Samael, no el otro que ustedes han oído mencionar. De ninguna forma tiene que ver. Ese era el nombre que tenía. Y él llegó en un diálogo que se convirtió en una conferencia con Javá, con Eva, mencionándole los beneficios que habría si exploraba una nueva sabiduría. Y esa nueva sabiduría era que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a saberlo todo, iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Les voy a decir una cosa, ningún ángel puede mentir, a menos de que Dios le instruya a un ángel de engañar a alguien en algo. El ángel no puede mentir. Y el ángel que está aquí, o la figura angelical, no engañó a la mujer, le dijo la verdad, la absoluta verdad. Si ustedes comen de este árbol, serán como Elohim. Ahí va la palabra otra vez. Conociendo el bien y el mal. La naturaleza divina con la que fue creada, o más bien formado esta tierra que llamamos este planeta Tierra, es con el concepto de Elohim. Elohim siempre está relacionado a la justicia, a la rectitud, porque estaba trayendo al mundo justicia y rectitud. La tierra estaba desordenada, la tierra no se podía desordenar, no se podía, no se podría arreglar con amor, con besos y abrazos, no, requería una acción de la justicia divina, una justicia que estaba regida por el concierto divino, por el congreso divino donde aparecen los ángeles y Adonai, el eterno Dios, pero aquí primero como Elohim, y llegan y establecen que la tierra, nos dice en la escritura, estaba desordenada y vacía. Entonces, el desorden ya sabemos que fue. El desorden fue la destrucción de los 7 mundos, todo lo que cayó sobre la tierra fue como una explosión que dejó caer sus mundos aquí, y la tierra se llenó de dos cosas. Se llenó de cáscaras, podemos usar esa palabra, de los otros mundos, y también chispas divinas. Porque todo lo que Dios crea, al final tiene un efecto de divinidad. Pero lo que cayó sobre la tierra fue una mezcla de cáscaras y de influencia divina, o llamadas chispas, que iban a aparecer. Iba a ser el trabajo del hombre poder reparar, hacer tikkun, como dije ahora. ¿Qué es tikkun? Reparar. ¿Reparar qué? Reparar las generaciones más sabias, más inteligentes, las generaciones más desarrolladas que se hubieran creado y que en alguna manera no satisfacieron a Dios. Probablemente tú y yo pensaríamos igual que los ángeles, diríamos, yo no pondría mi apuesta en el hombre. Si estos seres que eran superiores no lo lograron, nosotros estamos esperando encontrarnos con esos seres superiores que vengan y nos ayuden a ver cómo resolvemos todos los problemas. Y resulta que esos seres superiores ya estuvieron. Disculpen. Pero cuando hablamos de tiempo, no podemos hablar de ayer, de hoy, sino siempre tenemos que hablar, no podemos hablar de ayer y de mañana. Siempre tenemos que hablar en hoy, en el término hoy. Para Dios el término tiempo no existe. Él no habita en el tiempo. Él no está limitado en el tiempo. Él no está limitado en el espacio. Entonces, todo lo que estamos hablando son conceptos que están unidos en una dimensión de no tiempo y no espacio. Ahora, cuando la Tierra viene a mostrarse ya, porque la Tierra había sido creada, aquí lo que nos dice es que la Tierra estaba desordenada y vacía, o sea, vino a ser desordenada y vacía. Literalmente, el hebreo dice vino a ser desordenada y vacía. No estaba desordenada, sino vino a ser una causa mayor que produjo eso, y produjo que estuviera vacía, y produjo un vacío que decimos es el concepto donde vamos a añadir el concepto del tikkun, o el mundo del tikkun. Cuando hablamos del mundo no hablamos de planetas, sino hablamos de un sistema de tikkun. El sistema de tikkun es el de reparación. Y la esperanza de
el eterno Dios en el hombre era que el hombre hiciera esa reparación. No que hubiera conocido el bien y el mal, pero al fin y al cabo, nada sorprende a Dios porque al final volvemos a lo mismo. Dios deja abiertas todas las posibilidades. Él no va a limitar nada. Él no va a poner una barrera y se voy a proteger al hombre para que no se equivoque, para que no falle, para que no peque. Nada de eso puede ser. La característica más grande que tiene el Creador es que Él quiere que sus criaturas lo reconozcan a Él por lo que Él es. Él quiere mostrarse a las criaturas. Él se quiso mostrar, y estoy hablando en un término pasado, que puede ser un término futuro, no sabemos, pero los mundos fallaron y ahora nos ubicamos en el tiempo. Ahora estamos en el tiempo. Él creó el tiempo, porque en el momento en que trajo la luz divina, que penetró la oscuridad, dice que Él hizo una separación entre la luz y las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche. Más adelante vamos a ver que Él pone en el cielo dos astros, la luna y el sol, la noche y la oscuridad, y va a marcar lo que es un día, lo que es una noche. De hecho, en el término judío, el día no empieza a las 6 de la mañana. El día judío siempre empieza al oscurecer. Todo lo que ustedes van a encontrar en la Torá dice, y fue la tarde y la mañana de un día. Nunca dice la mañana y tarde. El tiempo se marcaba en el momento, o sea, el tiempo empezó en el momento más oscuro, o cuando íbamos a entrar a la oscuridad. Todo eso tiene simbolismo. Hoy no vamos a poder hablar de eso, probablemente lo veamos más adelante, pero por eso es que la Torá, si usted la ha leído, la Biblia, libro de Génesis, ha leído que la Biblia dice constantemente, y fue la tarde y la mañana. Nosotros no contamos los días de la mañana a la tarde, no, empieza a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde ya es jueves. De hecho, este programa en el tiempo de nosotros o el tiempo que ustedes están es miércoles en la noche, pero en realidad para los efectos de cómo la Biblia y cómo Dios ordenó las cosas, estamos ya en jueves. Ya es jueves. Pero bueno, ese no es el tema. Ahora, el punto de cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos, que lo vimos la semana pasada, la desnudez no era una desnudez física. La desnudez era que por primera vez ellos quitaron su conciencia de lo divino. Ellos estaban rodeados de luz, vestidos de luz. Cuando estuvieron en el jardín, estaban brillando, resplandeciendo. Es muy difícil explicar que Adán no era simplemente un hombre común y corriente de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, no. La Biblia dice que era un gigante, era un gigante. Y hay muchas cosas que, que hemos perdido porque cuando vamos a leer simplemente el texto de la Biblia o el texto de la Torá, pues no podemos entenderlo todo porque aquí apenas es como el cuento de niños que empieza con lo más básico y por eso hay que recurrir a toda la sabiduría divina que he explicado una y otra vez y vuelvo a explicar. Sabiduría divina que le tomó al eterno Dios explicarle a Moisés en el monte Sinaí. Nos dice 40 días, 40 noches, pero de nuevo, ahí no hay tiempo. ¿Cuánto duró Moisés? ¿Cuánto estuvo Moisés en ese entrenamiento, en ese seminario, en esa preparación? No le estaba enseñando 10 mandamientos, no le estaba enseñando cosas pequeñas, le estaba explicando el porqué de cada uno de los mandamientos. El eterno Dios va a revelar 613 mandamientos, estatutos y preceptos. Así lo escribe. Y cada uno de ellos tiene una conexión divina para hacer reparación en el mundo. Hay gente que dice que eso ya no tiene importancia, que ya pasó. ¿Cómo puede haber pasado si lo que le enseñó a Moisés se tomó tanto tiempo para luego transmitírselo a 70 ancianos y luego transmitírselo a Josué y a todos los sabios de Israel? Y esto ha venido a través de los tiempos, lo que llamamos claramente la Torah oral, donde están la Mishnah, que son las explicaciones de todas las cosas. Estas explicaciones no están aquí
porque no está todo aquí. Aquí tenemos la condensación de lo que pasó. Pero hay que estudiar la Biblia de una manera diferente. Es más, no es leer la Biblia. Cuando la gente dice leo la Biblia, yo digo, no podemos solo leer la Biblia. La Biblia no es un libro para leer. La Biblia es un libro de estudio. Es como un doctor que se gradúe porque dice, ya yo leí el libro de medicina, y le van a decir, bueno, ok, ahora empiece a responder. Yo estoy ahorita en un curso, un entrenamiento muy profundo, y esta tarde tuvimos una reunión con uno de nuestros jefes y nos consultaba, y yo le dije, mire, lo que estamos viendo aquí es casi como le expliqué yo en mis palabras, casi como que nos dijeran, ensamblen un avión en una semana. O sea, así de escabroso estaba el entrenamiento que estábamos recibiendo para preparación para el proyecto que estamos llevando a cabo. Y el jefe de nosotros se vio y dijo, exactamente, porque es algo que va a requerir tiempo. Y lo que pasa es que nosotros hemos leído y leído y leído de que Adán y Eva estaban en el Edén, que la serpiente los engañó, pero ¿quién es la serpiente? ¿Quién le dio poder a la serpiente? ¿Cómo es que la serpiente hablaba? Todas esas cosas no están explicadas. Tenemos que ir al texto hebreo, al texto del Zohar, al texto de la Torah oral. Y aunque muchos dicen y desechan esto, lo que estamos desechando es la instrucción divina que Hashem, Dios, le dio a Moisés. No, yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Ok. Okay. Entonces, decimos que el segundo mundo es el mundo del tikkun. La palabra tikkun, una vez más, es reparación. Le va a tocar al hombre reparar. A Adán le tocó reparar inicialmente. Dice, ahora vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente te vas a ganar los alimentos. A la mujer le voy a dar dolores que van en el tiempo de su alumbramiento. Y también a la serpiente la condena y le dice, tú vas a arrastrarte, porque era un animal que caminaba erecto, era un animal precioso, según se nos dice, nada comparable a lo que vemos hoy, pero se convirtió en un animal que come polvo, que se alimenta de polvo. El mandamiento de Dios es, vas a comer polvo todo el resto de tu vida. Tú lo único que vas a poder hacer es venir y atacar a la mujer que la atacaste, porque ya le sembraste el primer veneno ya entró. El primer veneno ya causó un daño y va a recaer sobre Caín, el hijo de Eva. Y luego dice, ahora la serpiente va a seguir, lo único que va a poder hacer es que va a los hombres, a la generación de los hombres, no dice a la simiente, sino que dice lo que críe la mujer y la serpiente, que son su crianza, sus hijos. La serpiente los va a morder en el calcañar, en la parte de abajo de la rodilla, pero la mujer va a poder aplastarle la cabeza, hablándonos de que hay un nivel de espiritualidad que la mujer va a poder desarrollar, que va a hacer que supere el concepto del engaño de la serpiente. Por eso en el término judío las mujeres gozan de una alta espiritualidad. Nuestras esposas definitivamente gozan de una alta espiritualidad y Hashem así lo quiere. Y de hecho cuando estamos en la fiesta de Shabbat, la mujer enciende las velas, las luces del Shabbat, que son 2 velas que encendemos, atrayendo la luz de Dios sobre la casa. Y se dice esto porque la mujer es la parte más espiritual. Entre el hombre y la mujer es un ser mucho más espiritual. Eso le costó haberse metido a hablar con quien no tenía que hablar. Y ahora su reparación va a ser elevar la familia, traer a este mundo hijos. Algunos aquí van a entrar en un conflicto porque ¿cómo que vas a... Sí, la mujer va a traer hijos, va a traer una generación. Dios le va a dar el privilegio de por 9 meses ser llenada de la luz divina para traer una criatura a este mundo. Una criatura, 2 criaturas, 3 criaturas que están llamados para cambiar el mundo, para transformar el mundo. Bendita sea la mujer de la que vino Moisés.
Bendita fue la mujer también, de la que vino el mismo Abraham. Y hay otras que no tan benditas dieron a luz seres dañinos para la humanidad y dañinos para el propósito divino. Ahora, ¿cuál es el punto del que vamos a hablar antes? Porque hoy vamos a hablar de tiempo y estamos anunciando que este tema va a tener que es realmente no vivir en el pasado, no vivir en el futuro, sino vivir en el hoy, el tiempo de hoy. La Torá, el eterno Dios, nos presenta hoy. Hoy es lo más importante. Yo no puedo entender muchas de las cosas que me ha tocado vivir, usted tampoco no las entiende, pero la escritura nos dice que todo lo que nos ha ocurrido está bajo la dirección divina. Todo es una supervisión divina. Y por eso Job dice, todo lo que Dios hace es bueno. El bien y el mal lo vamos a recibir porque viene de él. Y nosotros ahora somos seres que tenemos que aprender a separar el bien y el mal. Si nos hubiéramos quedado en el jardín del Edén, pues no hubiéramos tenido ese problema. Pero ahora el problema es, el bien y el mal está en mí y ahora yo tengo que hacer una separación. Eso quiere decir que el hombre no es bueno ni es malo, sino que el hombre, de acuerdo a cómo se incline, así va a ser su condición. Si un hombre toma buenas decisiones, va a tener buenas consecuencias. Si un hombre toma malas decisiones, va a venir malas consecuencias. Ya no es que estamos víctimas del universo, sino que Dios dejó al hombre y dice, ok, hay un vacío. Ese vacío lo voy a llenar con el tikkun. ¿El tikkun es qué? La reparación. La reparación del hombre, la reparación de la tierra y por ende la reparación del mundo. Tikkun olam. Pero yo no puedo reparar al mundo. Yo no puedo ir y salvar al mundo. Yo no puedo ir y viajar a las naciones a tratar de salvar a todas las naciones si primero yo no tengo una claridad de que en mi vida ya ha habido una rectificación. Porque ahora vamos a ver que la palabra rectificación y la única forma en que el hombre entre en esa rectificación, la Biblia la llama teshuvah. La palabra teshuvah ha sido traducida como arrepentimiento, pero en realidad la terminología, a menudo estas terminologías, estas filosofías que han venido a mezclarse con la cultura popular, asumen una forma diferente al término original que la Torá da, que es teshuvah. Podríamos decir que coloquialmente la palabra teshuvah se ha transformado simplemente en arrepentimiento. Y hay muchos que dicen que es que tenemos que arrepentirnos. Pero sí es cierto, pero teshuvah no es solo arrepentimiento. Teshuvah es un término que es más profundo que esto y no se deriva simplemente de que hay un pecado, de que yo pague una penitencia o me arrepienta y que Él me va a perdonar. Porque esto pareciera implicar de alguna manera que el remordimiento o culpa y un esfuerzo por modificar un comportamiento propio va a ser suficiente. Una simple penitencia va a ser suficiente. En realidad, teshuvah es una capacidad sobrenatural del alma que está en nosotros de revertir todo lo negativo que ha venido en nosotros. Tú y yo fuimos infectados de las cáscaras de los mundos anteriores. Y eso quiere decir que mucho de lo que vamos a encontrar en este mundo son cosas que nosotros no teníamos. Adán no las tenía. Adán venía de una pureza completa, pero de un momento a otro, ya cuando están en la tierra, las cosas empiezan a cambiar. De un momento a otro, Caín mata a Abel. Empiezan hombres a caer en idolatría, adorar los ídolos, los planetas, llaman a todo Dios y dicen, empezaron a invocar a Elohim, que lo único que dicen es que empezaron a llamar a todo Dios. Y para el capítulo 6 del libro de Génesis lo ha dicho, la cosa estaba tan terrible que dice que el pensamiento del hombre era únicamente para el mal. Quiere decir
que todo el balance entre el bien y el mal se perdió y el hombre se pervirtió la creación, pervirtió la naturaleza, teniendo sexo con animales, teniendo sexo desordenado entre ellos mismos, haciendo cosas terribles, matando, haciendo barbaridades en el mundo. Tanto así que dice Dios, me arrepiento de haber creado, ¿no? Pudo ver de un momento a otro que el hombre había quedado a la expensa de qué? Del mal. ¿Por qué el hombre no podía decidir el bien? El hombre necesitaba algo que impulsara el bien en su vida para que pudiera pelear contra el efecto negativo del mal que estaba dentro de él, número uno, su mundo, y luego el mundo exterior. Primero mi mundo y luego el mundo exterior. Entonces, cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, tal vez es una palabra que está muy alejada del verdadero término de decir simplemente teshuvah, porque si nosotros miramos al mundo en la misma forma que lo ve hoy mucha gente, con las computadoras, nuestro cerebro se inclina a un sistema binario rápidamente y la forma en que vemos las cosas es bien y mal, blanco, negro, cero y uno, todo, nada. Pero en realidad esa dicotomía o esa dualidad ha causado una cosmovisión aristotélica, o sea, inspirada en Aristóteles. El bien y el mal, el uno y el cero. Al final es o es así o es asá, o el bueno es malo, o el negro es blanco. Ahora, vamos a empezar a entender que si lo que nos revela Job, de que Dios mismo posee el bien y el mal, y vamos a decir que es posible para nosotros absorber lo más bueno de Dios y traerlo a nuestra vida. Pero hay gente que también puede buscar absorber lo negativo. Y me dicen alguien, un momento, ahí vamos a parar esto. Usted me está diciendo que Dios es un balance entre el bien y el mal. Eso es lo que estoy diciendo. Eso lo enseña la Torah. Esto lo habla la Torah. La enseñanza es que Dios habita en tinieblas y la gente tiene una connotación de que tinieblas es diabólico, satánico, Drácula, todos esos conceptos. Pero en realidad las tinieblas es simplemente la ausencia de luz. La tierra experimentó ese mal, la luz divina fue quitada de la tierra. Se puso unas barreras y el hombre no pudo ver más la luz divina. Hoy lo que tenemos es una naturaleza que es una sombra, nos quita la verdadera visión de todo lo que podemos alcanzar. Entonces se vuelve algo sumamente conflictivo, porque el hombre ahora debe enfrentar lo que Dios le dice a Caín. ¿Por qué mataste a tu hermano? Tú tenías el poder de hacer el bien, hacer lo mismo que hizo tu hermano, pero escogiste el mal. Y la pregunta es una pregunta que se va a repetir para todos nosotros. ¿Por qué hoy decidí hacer eso? Hoy me levanté de buenas y hago bien todas las cosas. Hoy me levanté de malas, le grito a mi esposa, le grito a mis hijos. Y la gente dice, pero es que alguien me tentó. No, eres la misma persona. Una persona con una capacidad en su alma de elevarse a cosas maravillosas en el nivel divino, pero tenemos la capacidad de caernos como la serpiente casi a querer comer polvo y vivir como animales. La característica del libro que encontramos en Génesis capítulo 6 es que el hombre ya vivía como un animal, comía, bebía, tenía sexo, se mataba. Es increíble cuando lo de nosotros se vuelve simplemente un aspecto animal, nada más, sin conciencia divina, sin pensamiento divino,
¿Qué es lo que muchos hoy nos quieren enseñar? Ahora, yo entiendo muy bien cuando alguien no cree en Dios, y lo he dicho muchas veces, porque creer en Dios no es que yo le diga crea en Dios. Es más, yo te puedo decir hoy, cree en Dios, eso no es suficiente. Dios no es algo que simplemente creemos. Además, la misma Torah, la misma Biblia no nos pide que creamos en Él. Él simplemente dice, yo soy Dios. Ahora, yo tengo que investigar y tengo que penetrar todas las verdades que están delante de mí. Él creó un consejo en el Edén. En el Edén les dijo, no hagan esto. Ellos lo desecharon. Fue un mandamiento. Nosotros decimos mitzvah. Ahora, un simple mandamiento. Simplemente diríamos, bueno, es que el hombre entonces no puede cumplir ningún mandamiento. El hombre puede cumplir los mandamientos esforzando su corazón, pero también puede volverse contra los mandamientos por causa de su propia negatividad dentro de sí mismo. Ahora, para entender el tikkun olam, la reparación del mundo, no es decirle a la gente nada más cree en Dios. La persona debe experimentar una introspección desde su propia alma, buscar en su propia alma la inspiración divina que va a salir de él y va a empezar a cambiar todos los aspectos de su vida. No hacer lo bueno, ni hacer lo malo, sino hacerlo un ser con una conciencia divina elevada. Ahora, cuando empezamos a elevar nuestra conciencia, ciertos conceptos de esta vida ya no tienen lugar. No simplemente, no es decir, no, ya eso yo no lo hago, no me gusta, bueno, yo fumaba, ahora no fumo, yo tomaba, ahora no tomo. Miren, dejar de fumar y dejar de tomar se puede hacer sin necesidad de Dios, porque es una necesidad, una decisión interna. Y al final nos damos cuenta que Dios se ausenta de todo eso. Él dice, yo no estoy dejando a ustedes tomar decisiones, ustedes están tomando las decisiones y todo lo que está pasando en este mundo y en sus vidas son sus propias decisiones. Es lo que ustedes tienen dentro de ustedes. Ahora, yo no voy a querer reconocer que en mí hay un ser tan negativo que puede hacer mucho daño. Un ser tan negativo que no lo quiere el cielo, que puede matar a otro ser humano, que puede robar, que puede perjudicar, que puede hacer muchas cosas. Pero el hombre quiere pensar que no, que si comete un adulterio es porque el diablo lo tentó y eso, bueno, esa es otra historia. Pero cuando hablamos de Teshuvah, no estamos hablando simplemente de un arrepentimiento. Teshuvah, voy a ponerlo de esta manera, es un movimiento de la conciencia hacia el reconocimiento de la unidad de nuestra alma con Dios. Ahora, eso no se puede aprender ya. Yo no te voy a dar 5 pasos, 10 pasos, no te voy a vender un libro que te va a dar un manual para que tú adquieras conciencia de lo divino que está en ti. Simplemente cuando el alma descendió, Dios instruyó al alma con la Torah. La escondió en el alma. Pero cuando el hombre nació, cuando el niño nace, Dios le hace olvidar eso. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios espera que el hombre explore el único mundo que Él quiere que explore. Tú quieres ir a la Luna, tú quieres ir a Marte, tú quieres ir a Europa, tú quieres ir a África, y Dios te está diciendo, antes de que vayas a África, antes de que vayas a Europa, antes de que vayas a la Luna y antes de que vayas a Marte, ¿por qué no empiezas por examinarte a ti mismo? Ese despertar de la conciencia es lo que empieza a hacer que veamos las cosas diferentes. No por ningún tipo de
regulación religiosa. No porque alguien me diga, no lo haga, esto está malo, esto está bien. Yo puedo ver mucha gente diciendo que eso está mal, eso está bien. Y yo también lo sé, usted lo sabe, yo lo sé. Sin embargo, de nada nos vale saber que algo es malo y bueno si yo no tengo la capacidad de hacer una separación, como hizo Dios, entre la luz y las tinieblas. Ahora, todo está desordenado. Eso quiere decir que en este momento todo está desordenado y yo tengo que empezar a ¿qué? A hacer teshuvá, hacer vuelta a Dios, no arrepentimiento solamente, no es hacer una oración y ya voy para el cielo. No, es un proceso, porque va a afectar tu vida, va a afectar la vida de tu esposa, va a afectar la vida de tus hijos. Nosotros inconscientemente hemos vivido pensando solo en nosotros y hemos ido por el mundo haciendo el daño, pensando que yo no le hago daño a nadie, solo me estoy haciendo daño a mí mismo. No es cierto, todos estamos unidos y lo que yo hago afectará a mi esposa, afectará a mis hijos, afectará a mis nietos, porque hay una línea del alma que está siendo permitida por Dios para cumplir un propósito. El propósito es volver a tomar esta tierra que está hecha de pedazos de mundos perdidos y empezar a buscar las chispas, la iluminación que también está en este mundo. Y cuando el hombre empieza a tener conciencia de Dios y empieza a ver el mundo con otros ojos, el alma toma otra dimensión. Pasa de ser simplemente el alma al nivel nefesh, que es el nivel bajo, sube sobre su nivel ruach, que son las emociones. Muchos están en las emociones. Mucho de lo que hoy es religión es pura emoción. Son emociones, 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 buscando emociones. Pero cuando el hombre logra traspasar de su nivel más bajo y de ahí las emociones y elevarse a su neshama, a la parte más alta, las cosas ya no son de una emoción, no tiene que ver mucho con llorar ni reír, sino con adquirir una conciencia de quién soy yo y qué estoy haciendo en este mundo. Mucha gente dice, ¿cuál es el propósito mío? Nadie te lo puede explicar. Yo no te lo puedo explicar. Yo no te puedo enseñar, ni nadie me puede enseñar a mí cuál es mi propósito en este mundo. Yo tengo que ir internamente a lo único que nos quedó de Dios en este mundo. ¿Qué nos quedó de Dios en este mundo? El alma. Hay que buscarla ahí. Hay gente que está pensando que Dios está arriba, Dios está abajo. Déjame decirte que Dios lo es todo. Tú estás en Dios, yo estoy en Dios. Nada de lo que ocurre en este mundo está fuera de Dios. Todo es Dios, las guerras, todo lo que está pasando es Dios. Dios está en todo. El asunto es que tú no vas a poder entender, ni yo voy a poder entender eso, porque yo no tengo la mente tan elevada para lograr comprender cómo algo es justo, cómo esto es justo. Yo digo, esto es una injusticia. Y no es una injusticia. Esto es algo malo, cuando yo no sé entender entre el bien y el mal. Es más, se nos dice que esta generación tristemente llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. En serio, de que lleguemos a tener esa condición. Porque al final, todo lo que vivimos son tipos de actividades físicas, emocionales, mentales, emocionales, que pueden ayudarnos a elevar nuestra alma. Pero esa negatividad emocional que a veces experimentamos, esa ansiedad, porque el hombre experimenta ansiedad por el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Y si no, depresión por el pasado. Ay, ya llegué a tal edad, ¿qué va a pasar conmigo? Ya estoy viejo, ya estoy vieja. Vamos a ver que el momento de Dios es el mejor momento. Y yo quiero decirte algo que espero que sea y con mucho respeto, una revelación que pudiera entrar a tu vida. ¿Qué es de ello más? Que tú estás donde tienes que estar y estás donde Dios quiere que tú estés. Y vamos a penetrar ese en los próximos programas, porque esto vamos a irlo desarrollando más para entenderlo mejor. Pero en realidad, cuando el hombre supera su propia negatividad, su propia oscuridad,
lo que va a nacer en el hombre es un deseo de librarse de los impulsos egoístas. No es ser un ser religioso. Lo que destruyó los mundos fue su egoísmo. No dejaron que Dios llenara sus vidas. Ellos se llenaron de sí mismos. Mucho de lo que nosotros buscamos hoy en una religión es que Dios me ayude, que Dios me dé un milagro, que me gane la lotería. Dios, ayúdame para ganarme la lotería. Dios, ayúdame para comprar una casa. Dios, ayúdame para comprar un carro. Dios, ayúdame. O sea, vemos las cosas simplemente de un término material, pero no estamos experimentando aquello de decir, despierta mi conciencia, abre mis ojos. Como decía el rey David, abre mis ojos para que yo pueda ver tus caminos. Los caminos de Dios no son literalmente caminos, sino entender cómo Dios hace las cosas y por qué las hace. Y al final, tú puedes llegar a entender que no importa lo que tú veas, lo que tú vivas y por dónde pases y lo que hayas pasado, y no importa lo que ha sido tu vida o lo que en este momento sea tu vida, no tiene importancia. Tú estás en el hoy y todavía hoy el despertamiento puede venir y ese pasado va a ser una tremenda ayuda para lo que viene, pero no para movernos ni en el pasado ni en el futuro, sino en el hoy. Tú estás hoy donde Dios quiere que estés. Y es el principio de un despertamiento. Cuando el hombre dice, estoy aquí, yo no estoy pensando en mañana, tengo que levantarme, desayunar, trabajar. No, estoy aquí con ustedes. Estoy en el programa ahorita, Verdaderos Colores. Este es el momento. Ustedes están aquí. Trate de no estar en el teléfono celular. Trate de no estar viendo el techo, otra cosa. Estamos en el hoy. Cuando estamos en el hoy, hay que vivir la conciencia de cada momento, porque cada momento tiene una enseñanza, una realidad, una verdad que tú necesitas y yo necesito descubrir. El problema es que las pasamos de lado porque vivimos ocupados en el mañana o en el ayer. Siempre estamos hablando del pasado, lo que yo fui o lo que yo quiero ser. ¿Y por qué no lo que eres? Tú eres hoy, aquí, en este momento, en este programa, a esta hora, la criatura que Dios ha escogido para hacer un cambio. Un cambio que no representa simplemente ser un ser religioso. No es un dogma, no es aprendernos un dogma, una religión, sino aprender a vivir día a día con una conciencia divina, elevada, que cuesta mucho. Nos cuesta, porque nos levantamos en la mañana y el primer pensamiento a veces no es bueno, el primer pensamiento es negativo, el sueño a la noche fue un sueño malo. Hay que correr a lavarse las manos y la cara y pedirle a Dios que nos devuelva el alma con alegría y que nos permita vivir un día diferente, porque de otra manera rápido ya tenemos un destino oscuro. Cuando empezamos en la mañana oscura y pensamientos oscuros, probablemente el día va a ir por ese lado. La verdadera teshuvá es poder que el hombre conquiste esos impulsos egoístas y esos deseos destructivos. No puede ser que el hombre piense que todo está basado en lo material. Y mucho, tristemente, como digo, mucho de lo que consideramos de Dios es que me haga un milagro. La gente busca milagros. La gente busca soluciones. Ahora, ¿por qué no aceptar la voluntad de Él, como hizo Job? Job dijo, yo era esto, ahora soy esto. Dios me dio, Dios me quitó, sea su nombre bendito. Y a través de eso, Job empezó a vivir una tremenda realidad que fue muy dolorosa para él. Porque Job es considerado que era un hombre recto, hasta el mismo Dios habla de él en un sentido de rectitud, de que era un hombre con una aspiración de sadik, de justo, esa es la palabra correcta, de justo. Pero resulta que Job
va a empezar a encontrarse consigo mismo. Y cuando empieza a encontrarse consigo mismo y cuando empieza a entrar en introspección y cuando ya deja de ver lo que está afuera, ya cuando deja de pensar lo que perdió, que su esposa se fue, cuando dejó de pensar en la terrible enfermedad que tenía, cuando empezó a olvidarse de sus amigos que solo llegaron para animarlo y terminaron condenándolo. Y dice Job, yo voy a hablar con Dios, y empezó a tener un diálogo con Dios y Dios dice, ahora sí, ya, cuando termines, yo te voy a responder. La introspección puede ser un poco dolorosa, porque no queremos reconocer que somos egoístas. No queremos reconocer que en sí tenemos a veces malas inclinaciones. Y sí, el hombre a veces no llega a hacer algo tan malo como piensa, porque no hubo la oportunidad. Pero conocemos muchas personas que en un momento, en una oportunidad, perdieron su alma, se enojaron. Y literalmente, como dicen nuestros sabios, al enojarse una persona terriblemente pierde el alma y mata a otra persona. Pierde el alma y se va y comete un robo, siendo un respetado banquero con su vida honrada y todo. ¿Cómo esta persona tan honrada llegó a caer en semejante cosa? Ahora, eso no es el asunto. Todo eso es el descenso. Pero si tú llegas a olvidar todo esto y concentrarte no en ti ni en tu egoísmo, sino en una introspección interna y decir, muéstrame, oh eterno Dios, tus caminos. Y vas a ver que encontrarse con Dios no es simplemente una cosa tan que te va a hacer sentir escalofríos y llorar. No. Como a Job, probablemente Dios te va a hablar desde un torbellino. No le habló desde un lugar muy bonito, le habló desde un torbellino. Nosotros pensamos que somos muy buenos, que Dios nos va a hablar y estoy, Dios, ayúdame, quiero llorar, quiero sentir cosas maravillosas, quiero ver ángeles. Todo eso es vanidad si no hay una auténtica introspección. Cuando el hombre se confronta directamente con el Creador no le va a mentir y le va a decir al pan, pan y al vino, vino. Y nos va a poner las cosas donde son. Y cuando le dijo a Job lo que realmente había en él, dijo, wow, me arrepiento, me tiro en polvo. ¿Quién es este Dios que yo de oídas había oído? Pero ahora mis ojos lo han visto. Ahora, tú estás hablando del mismo Job que nos dice el capítulo 1 que era justo, recto, y ahora aquí en este capítulo está diciendo, yo creí que yo te conocía. Cuidado, podemos pensar que porque sabemos muchas cosas, mucha gente cree que el conocimiento nos da esa capacidad. Yo creía que el conocimiento me daba a mí esa oportunidad de siempre estar correcto. No, aún con todo el conocimiento, metí la pata muchas veces. Y eso es doloroso. Bueno, el tiempo no nos queda más que 2 minutos para despedir el programa. Quiero agradecerle este tema que nos va a poner a pensar y no hemos terminado, estamos apenas entrando. Quiero invitarles a que nos sigan los miércoles a las 7 de la noche aquí, en vivo, a través de radiocr.net. Recuerden, vayan a Verdaderos Colores en YouTube, ahí están los programas anteriores. Si no entendiste muchas cosas hoy, puedes empezar a ver los programas anteriores, te van a ayudar a entender. Por favor, escríbanos si tiene preguntas, si tiene dudas, si no le parece nada y usted tiene sus inquietudes. Les voy a decir algo que voy a decírselo hoy y todos los programas. Lea y piense. Esto es Verdaderos Colores y yo soy Juan Vargas. Buenas noches.